Ok, entonces vamos dando inicio a partir de este punto con esta primer clase del segundo módulo ya. Bueno, ya como ustedes vieron, para tratar algunos aspectos de manera introductoria, bueno, ya terminamos el primer módulo, ok. Eh, Tal y como les había dicho, se supone que pueden ver el módulo, ¿verdad? Perdón, el módulo no, las calificaciones o suena manada, la calificación de cada uno y cada una, ¿verdad? Voy a corroborar de que se supone que todo esté bien ahí para que lo puedan ver. Si alguien tiene algún problema, bueno, lo veríamos entonces como al final, ¿no? Porque sería como medio atravesadillo verlo ahorita. Igual ahí nada más pues agarramos la parte final de la clase. Si tienen algún conflicto de manera técnica, ¿verdad? Que no lo hayan podido ver o no sepan cómo, aunque está muy, digámoslo así, muy fácil, ¿verdad? Ya sea que se ingresen a la parte de calificaciones o desde el perfil en la parte superior, donde se supone que deberían de tener la fotografía, si no nada más van a tener un muñequito. Ahí hay una parte también donde ahí pueden ver las calificaciones. ¿Sí? Entonces yo de mi parte voy a corroborar de que esté configurado de manera tal de que sí lo puedan ver, ¿verdad? Entonces, recuerden que el módulo tenía 3 exámenes, ¿verdad? Semana 2, semana 3 y semana 4. Los tres con el mismo peso de porcentaje, 33 cada uno. Y bueno, pues se supone que la sumatoria ahí les debería de dar la nota. Ok. Como le dije, si alguno o alguna tiene algún conflicto con respecto a eso, pues lo veríamos ahí al final, ¿verdad? Ahí, la compañera ahí tiene la cámara abierta, ahí jugando con él. No sé si con el teléfono o qué, pero no importa. este, ¿Qué más? ¿Alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado con respecto a ese primer módulo de manera académica, de manera general? Ojo, con el módulo, ¿verdad? En sí. Por ahora todo claro, profe. Eh, Tal y como yo les había indicado, ¿verdad? Que ya por haber sobrepasado ese primer módulo, pues ya el resto va de la misma manera. No con el mismo nivel de dificultad, pero sí de la misma manera. La misma plataforma, misma dinámica, exámenes cada semana, eh, los exámenes con la misma configuración, ¿verdad? Selección única, falso y verdadero, respuesta simple, ¿ok? Los exámenes cierran semana a semana, así que pues siempre me pasa, todas las semanas, casi que podría hacer un historial de la gente que me pide más tiempo, ¿verdad? Pero recuerden que esto es lo que ya ustedes se comprometieron, ¿verdad? Desde el primer módulo, perdón, desde la primera semana, primer módulo acaba de pasar, desde la primera semana, ok. Lo que tienen que hacer es pues distribuir su tiempo, ¿ok? Y pues no dejar que les gane, como diríamos popularmente en mi barrio, que les gane la tostada, ¿eh? No me vayan a escribir un día como hoy a las 4 de la tarde, profe, no pude hacer el examen porque el examen obviamente cerró a mediodía, y si me escriben a las 4 de la tarde es obvio que no lo pudieron hacer. ¿Okay? Simplemente si tienen alguna justificación, ya sea conmigo o con algún otro profesor que tengan a cargo, porque hasta eso quería hablarles. Hay un grupo por ahí que se enojó porque les cambié el profesor y pues eso es algo que puede pasar. Es más, que lo diga Nancy, ¿verdad? Que no sé cuántos profesores les haya asignado al grupo suyo en su momento. Ahora sí ya la podemos ver ahí acostada, la compañera, cobijada y todo lo demás. Yo creo que no se ha dado cuenta, pero está bien. Este, sí, ya se dio cuenta. No, bueno, este,
Igualmente, si tuvieran otro profesor, va a pasar exactamente lo mismo. El profesor no va a hacer absolutamente nada si no pasa por la autorización mía y nosotros únicamente con una justificación que sea de manera válida para que para que se le no reprograme, se le reponga el examen, sino de ahí pues están las opciones que podrían tener de manera alternada, que ahorita se las voy a también hablar, por eso quería hablar varias cosillas de manera introductoria. Entonces, lo primero es si tienen alguna duda con respecto al módulo, muy claro, sí, yo sé, pero igual, siempre por aquello si alguien tiene alguna duda, ya ustedes van a ir viendo que vamos un poquitito más con respecto al, al nivel. O sea, ya hoy entramos en temas de estadística, aunque siempre vamos a ir así, ¿verdad? Vamos a ver, por cierto, vamos a ver, esta muchacha. Nancy, ¿usted no había convalidado este módulo? Ahora que me acuerdo. No, Profe, perdón si hoy escucha ruidos, que voy de camino en la casa. tranquila. No, profe, es que vieras que cuando yo pagué todo el curso me dijeron que no podía convalidar porque me hicieron un precio, entonces por pagar todo de un solo, entonces me dijeron que no podía Ah, ok, convalidar. ok, ok, ok. Ah, Está ujú. bien. Bueno, digámosle que por lo menos le Así, sirve de así lo repaso. llevo doble, profe. Ok, perfecto, tranquila. No, eso me llamó la atención. Pero recuerden en algún momento, de ahí, pues, si por A o por B, yo el grupo lo tengo, de, pues lo tengo presupuestado, tenerlo, digámoslo, de lo más que pueda. Si pasara alguna cuestión, porque siempre tengo que hacer cambios, pues podría ser que les asigne a otra persona como docente. Así que no se extrañen ni hagan ningún berrinche. Bueno, yo pretendería que no, o al menos esa sería la idea, ¿verdad? Que no se enojen porque les cambia, porque cambien el docente. Más bien a veces cambia el docente y terminan más contentos con la otra persona que conmigo. Eso es pues, cuestiones de, de digámoslo así, entre comillas, de enamoramiento. Pero, o sea, no tengan ningún problema, ningún reparo. Son cuestiones, igualmente la persona que asigne, yo trataré de que sea una persona que pueda darles todo el apoyo en la parte académica, ¿ok? Si tienen la mano ahí levantada, ya les voy dando la palabra, ¿ok? Para, dígame, ahora sí, Jordan. Buenas noches, profe. Claro, claro, adelante. Profe, una consulta. Yo sí había convalidado unas materias, entonces no sé qué hacer en este caso. Usted había convalidado unas materias. Sí, ¿Esta la, cuatro. ¿esta la convalidó? Sí, señor. Sí, déjeme ver. Ya se lo, ya se lo confirmo. Mm, ¿Cuándo hizo el trámite? Perdón, Jordan. Ya le digo. Si lo hizo hace poquito, vieras que no me ha llegado. La semana pasada lo hice. Ah, ¿qué día? No se acuerda. Si fue tal vez jueves o Eh, viernes, vieras que no me ha el llegado. martes. El martes. Sí. Vamos a ver. Vamos a terminar de confirmar. Porque, no, digamos, en lo que tengo archivado, me acaba de llegar una, pero esta es de otra muchacha. Ay, pucha, qué montón me llegaron. Yo ahí las voy, yo las archivo por grupo. Entonces nada más De déjenme. hecho, tengo convalidado estadística, control de calidad, metrología e industrias en Costa Rica. Bueno, tal vez ahorita lo podemos ver al final, porque sí estoy buscando y no me, así de simple vista no lo tengo. Puede ser que tal vez no lo haya buscado bien, pero normalmente me aparece con. Entonces ahí puede ser que puede ser que no lo hayan pasado, puede ser que estén verificando las notas también, porque normalmente las verifican. Que recuerden que la nota para que lo convaliden tiene que tener 80 o más. Entonces también puede ser que todavía no ha terminado de pasar el filtro. ¿Ok? Listo. Si hubiera sido hace ratillo, sí, pero por eso le pregunté, si fuera todavía esta semana, podríamos dar todavía el beneficio de la duda. Sí, fue el martes de la semana pasada. Ok,
Normalmente yo siempre confirmo cuando ya tengo algo para convalidar. Ahora que usted dice eso, y para las demás personas, no sé quién más, porque sí tengo otra persona que convalidó. Ahorita, bueno, fue que ya cerré el archivo, pero sí había otra persona ahí que había convalidado. Y para cuando lo vayan a hacer también a futuro, uno nunca sabe. Recuerden que, por ejemplo, si usted, Jordan, bueno, usted puede estar aquí, no tengo ningún problema, más bien todo lo contrario. Puede estar, digámoslo, de manera oyente, porque no lo voy a evaluar. ¿Ok? Eh, como usted convalidó esta materia, o si fuera el caso cualquier otra, no vayan a esperar de que esta materia les aparezca aprobada, porque esta materia es únicamente para los que la están cursando, no para los que no para los que la convalidaron. La convalidación se hace al final, cuando ya se pasan las notas. ¿Okay? Pero no la van a encontrar aquí porque muchos, que profe, que yo la convalidé, o yo la repuse, o yo hice ampliación, entonces esperan ver la calificación aquí. No, la calificación la van a ver donde la hicieron. Y en el caso de ustedes, como estamos estrenando plataforma y lo hicieron, eso lo llevaron en plataforma anterior, lo que vamos a hacer es que al final se le asigna la nota de convalidación, pero no se le va a asignar acá en este módulo. O sea, ahí no va a encontrar la calificación, por decirlo así. ¿Sí le queda claro? En este caso, entonces no tendría que hacer los exámenes. Ah, no los haga. Porque Ah, ok, más perfecto. bien me va a causar o porque es capaz de que hace los exámenes y reprueba y más bien después lo termina reprobando y se hace tal vez un desorden a la hora de pasarlo a registro. Así que mejor no se preocupe, Ah, no. ok, ok, perfecto, está bien, gracias. Eh, bueno, ahí bueno, que espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Si hay algún cambio, no les estoy diciendo que vaya a cambiar, pero si hay algún cambio de docente, si convalidaron notas, o sea, todo eso lo estamos manejando. Es que si fuera en la misma plataforma, pues sí sería más fácil, pero bueno, en el caso de ustedes, suyo, Nancy y la otra persona que no recuerdo el nombre, también sería el mismo asunto, ¿ok? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que no les haya quedado claro con respecto a todo ya de manera general? Como les digo, ya habiendo sobrepasado ese primer módulo, ya arrancamos aquí de manera haciéndolo ver que ya ustedes son viejillos, viejillos en el sentido de que eh, ya lo tenemos todo claro, ¿verdad? Junto con lo que se va haciendo. Lo que les iba a decir, ¿verdad? Por si tienen alguna pregunta y nada más pues levantan la mano. Lo que les iba a decir ya como punto final, creo, a no ser de que se me venga alguna otra cosa a la cabeza, es sobre las circunstancias que puedan darse si por A o por B no pasaran el módulo. ¿Cuál módulo? Cualquiera. ¿Okay? Si tenemos claro eso o desean que se los vuelva a explicar. Vamos a poner aquí. Profe, ¿puede hacer otra vez la pregunta, porfa? Es que Uh-huh. se me cortó. No, de todos modos lo voy a explicar, así que no os preocupéis. Oh, mira, ya se pudo conectar bien la compañera María Fernanda. Vamos a ver. Voy a ponerles acá un Excel. Si lo ven, ¿verdad? Sí, Sí, recuerden que Correcto. estamos en el módulo X. Módulo X quiere decir cualquier módulo, ¿verdad? Entonces, recuerden que el módulo va a tener 4 exámenes. Digamos lo que de ahora en adelante va a ser así. ¿Okay? Vamos a tener examen en la semana 1. Vamos a tener examen en la semana 2. Y vamos a tener examen en la semana 3. ¿Okay? Así es como se está comportando y se va a seguir comportando. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas pues no lo lograron en el primer módulo, pero entonces acá en el segundo módulo ahora sí tienen que, porque tienen que. ¿Ok? Entonces, obviamente como cada semana vale 25%, ese va a ser la sumatoria, va a corresponder
a la nota final, que es a la nota final, que es de 100%. Obviamente, si yo no obtengo este porcentaje en alguno de los exámenes o algunos, pues esta sumatoria se va a ver afectada. Esto es en un simulacro si yo me saco 100, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a hacer el ejemplo acá. Por ejemplo, yo creo que este primer examen que van a hacer ustedes hoy vale, creo, no estoy seguro, vale 10 puntos. Igual, son cosillas que vamos a ver en este módulo de estadística. Lo que vamos a ver hoy no es tanto, pero sí obviamente voy a agarrar tiempo para esta cuestión. Digamos que el examen de hoy vale 10 puntos, perdón, vale 10 puntos. Sin importar el puntaje que tenga el examen, por ejemplo, en este caso 10, el examen igual va a valer 25%. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo para este primer examen, de los 10 puntos que valía ese examen, me saqué 8, esto fue lo que obtuve, 8 puntos. ¿Okay? Vamos a hacer un poquitito más acá. Esto fue lo que obtuve, 8 puntos. Quiere decir que entonces en porcentaje, ¿okay? En porcentaje yo obtuve lo siguiente. No se preocupen si no vieron cómo saqué esto, pero la idea es que esto lo vamos a ver igual ahorita en estadística. Este fue la nota que yo obtuve, 80%. Quiere decir que entonces de los 25% que yo obtuve, es un 80%. O sea, este 25%, ahora sí, ¿de qué me pasa? Ahora, en vez de tener un 25% esa primera semana, porque en vez de sacarme los 10 puntos, me saqué 8 de 10. De hecho, así es como ustedes van a ver las notas, y creo que ya las han podido ver. Les dice lo que se sacaron y lo que valía. O sea, la cantidad de puntos que obtuvieron de la cantidad de puntos totales que podían obtener. Entonces quiere decir que si obtuvieron 8 de 10, eso es un 80%. Quiere decir que ahora va a bajar a un 20%. Y ya la nota, pues ahora va a bajar a un 95 las probabilidades. ¿Por qué? Porque todavía tienen el examen 2, el examen 3, el examen 4. Bueno, pero ¿qué pasa si el examen vale 14 puntos? ¿Okay? Si el examen vale 14 puntos y yo me saqué 10, pues entonces también tengo un 80%. ¿Por qué? 10 de 14 es 80. Y va a pasar lo mismo aquí. Ahora voy a tener 20%. Y así es como va a ir sumando la plataforma las calificaciones. La plataforma lo que les va a ir diciendo cuando hacen el examen es la cantidad de puntos que tuvieron buenos sobre la cantidad de puntos que valía y el porcentaje, o sea, la nota, por decirlo así. ¿Okay? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo aquí me saqué un 70? O sea, no fueron 8 puntos, sino me saqué... Entonces aquí, en vez de 8, son 7. Pues me saqué un 70. ¿Okay? Aquí entonces ya no va a ser un 80% de 20, sino un 70. Ahora voy a tener 18 puntos. Aquí es donde yo quiero que muchos de ustedes tengan claro de que el hecho de que yo me saqué un examen mal, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Digamos que el examen de la tercera semana valía 16 puntos. Y de esos 16 puntos yo me saqué 8. Bueno, aquí está muy claro. Bueno, para mí está muy claro, tal vez porque la matemática se me hace muy fácil. Aquí es muy claro, o sea, yo me saqué un 50. ¿Por qué? Porque 8 dividido entre 16 es 50%. Entonces ya yo sé que ahí yo obtuve un 50. Y acá, pues entonces este 25% va a ser rebajado a un 50. Ahora obtuve un 13 acá. Entonces aquí es donde muchos, y se los digo, ¿verdad? Porque vieras que casi con ningún grupo hago esto o lo he hecho. Aquí es porque como he visto con tantos grupos que ha pasado, la importancia de hacerlo acá de una vez. Aquí es donde muchos se les para el pelo.
se les para la peluca cuando ven que obtuvieron un 50, o sea, de los 16 puntos que tenía de valor esa tercera semana, obtuvieron 8, o sea, tuvieron la mitad. Y por lo tanto, en vez de tener un 25%, cuando ustedes se metan a la parte de calificaciones, que les va a decir el porcentaje, el desglose, les va a decir que un 13%. Bueno, pero aquí ustedes con solamente ya ver que se sacaron un 50, se les para los pelos. Y es donde andan buscando la manera de ver cómo hacen para que les vuelva a repetir el examen, para volver a hacerlo. Y pues bueno, a no ser de que pues hayan tenido alguna justificación de manera válida, pues sí. Si no, en la mayoría de los casos, pues no. Pero tampoco tienen por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque ese examen no depende, o más bien, la nota final, que es este 75, no depende de ese examen. Sí se le va a sumar, pero si tuvieron otras calificaciones acá de manera normal, es más, todavía aquí, en la semana 4, todavía en la semana 4 teniendo un 20, o sea, un 80, todavía les da para pasar, que la nota mínima, repito, y aquí porfa no me lo vayan a estar preguntando, porque me lo preguntan a cada rato, aunque vieras que a veces no sé si me lo preguntan más por un asunto de ver si uno les ayuda, pero bueno, quienes me conocen ya saben que yo no ayudo mucho. O sea, básicamente lo que se ganan es lo que se ganan, ¿ok? Entonces, vea que aún sacándose un 80 por acá, un 80 por allá, un 70 aquí y un 50, aún así la nota les puede dar, porque es la sumatoria de todas las 4 semanas, ¿ok? Entonces, esta parte me interesaba para que les quedara claro. Es que lo hice con fórmula, con razón se me descuajeringó. ¿Ok? Vamos a ver. Si alguno tiene alguna duda, adelante. Profe, Don José Daniel, dígame. sí, y va a existir algún caso, digamos, que en vez de un examen sea un proyecto, algo así, no, No, siempre hace siempre exámenes para todo. siempre va a ser exámenes para todo. Esa fue una decisión que tomamos porque sí, la plataforma se presta para que también les dejemos trabajos, para que los puedan subir, algunas otras actividades de evaluación. Pero bueno, realmente cuando este programa se estableció con la idea de colaborar con las personas que trabajan, pero sin dejar de lado las actividades de evaluación. O sea, de alguna manera tenemos que ponerles una nota. Y yo no puedo llegar y decir, mire, José Daniel, como medio me cae bien, le voy a poner un 70. Nancy, como ya es la segunda vez que está con nosotros acá en un programa, le voy a poner un 95. ¿Okay? María Fernanda, como se llama parecido a mí, le voy a poner un 96. No, eso no pasa, ¿verdad? Yo quiero que me entiendan esa parte, que la idea es otorgarles una calificación, pero que sea una calificación que ustedes obtengan y se merezcan. Y qué mejor pues que realicen un examen de la materia que se ve todas las semanas. ¿Por qué? Porque yo no les voy a preguntar a ustedes, ya ustedes saben, yo no les voy a preguntar a ustedes en la semana 3 algo que se vio en la semana 1, ¿verdad? Se da la clase de la semana 1 y se establece una semana para que puedan hacer el examen. Ojo, se establece toda la semana. Y aquí pues voy a ser un poco muy sincero, pero hay otros lugares donde usted el mismo día tiene que hacer el examen, las preguntas o lo que les dejen. O sea, básicamente el profesor se dedica únicamente los lunes y hasta el otro lunes te veo. Aquí pues ustedes tienen todavía la posibilidad con esta herramienta que tenemos de la plataforma de ingresar, de ver el material. Ya ustedes saben que el material pues no lo compartimos de manera tal para que lo descarguen, por un compromiso que tenemos con el medio ambiente, ¿verdad? Tratando de buscar una certificación 14000. Entonces, imagínense todo el mundo que imprima el material, pues. Y muchas veces, les voy a ser sincero también, muchas veces el material lo descargan y ni lo terminan imprimiendo. Entonces ahí pues cada quien, si quiere hacerle respaldo, ¿verdad? Digámoslo, como punto y aparte, lo pueden hacer de manera personal. ¿Ok? Pero no, ahí le respondo muy claro y más bien excelente la pregunta. No van a encontrar ninguna otra cosa que no sean exámenes tal y como los que ya han realizado en el primer módulo.
Obviamente, algunos módulos, como este, por ejemplo, el de metrología, inventarios, tienen que hacer algunos cálculos, pero son cosas que ya están consideradas dentro del tiempo para responder cada pregunta. Profe, entonces en este caso, perdón que lo interrumpa, la evaluación, entonces ya no va a ser como la vez pasada que hacíamos como algunos trabajos y así, sino que todo está ya, digamos, la respuesta ya está dada, por decirlo así. Exacto. Sí, ya esa experiencia que usted vivió, ya la pudimos solventar acá. Y como Ok. ustedes pudieron ver, el examen lo hacen y ven la calificación y de una vez se les adjunta y se va sumando a lo que ya hicieron. Ah, ok, está bien, gracias, profe. No, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Ya habiendo abarcado esto, por aquello si se me haya quedado algo más. Que ya todos usando plataforma, ya todos usando correo electrónico. Pues ya ustedes vieron que ahí ya a la hora de ingresar ya les aparece el otro módulo, ¿verdad? Este segundo módulo, ya tienen el primero, el segundo, y ahí les va a ir apareciendo, ¿verdad? En buena teoría, a no ser de que sean suspendidos por cobros o algo por el estilo, pero ahí les va a seguir apareciendo sin ningún problema. Cada vez que yo habilito, pues yo agarro a todas las personas que están activas y de una vez las incluyo. Bueno, ¿nadie más? Bueno, vamos entonces ingresando. Bueno, ingresando no, ya me quedó la... Ok, hoy vamos entonces a empezar con esta temática de la estadística. Yo voy a tratar de dar un énfasis bastante puntual, pero a la vez también un poco genérico. Ya les voy a explicar por qué. La estadística básicamente es una materia que se ve en casi todas las carreras. Yo diría que en todas. Tal vez como para no equivocarme, porque puede ser que en alguna no se vea, pero yo casi que estoy seguro que se ven todas. Entonces ahí, cuando, por ejemplo, yo escucho personas que dicen, es que yo voy a estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas. Bueno, y a la hora de que estudie inglés, por ejemplo, se termina dando cuenta que tiene que llevar estadística porque es parte también de las materias que tiene la malla curricular. Entonces ahí se le... No, profe, y también hay matemáticas en inglés, entonces que no se equivoquen. Exacto, sí. O cuando dicen, voy a estudiar psicología. Bueno, pero también terminan llevando estadística porque tienen que hacer estudios estadísticos o aplicar la estadística a la psicología y pues también. Entonces ahí yo por eso digo que es un tema que se ve en casi todas las carreras, por no decir en todas. A veces tal vez depende de dónde ustedes lleven estadística o cómo lo lleven, podrían darle cierto enfoque, ¿verdad? Yo aquí sí, pues vieras que yo estoy muy agradecido porque en la universidad yo tuve profesores eh, que eran profesionales propiamente en estadística, o sea, no eran ingenieros, sino que eran estadísticos. Entonces sabían cómo manejar la estadística de manera genial. Me gustó mucho. De hecho, les comento, ¿verdad? También de manera personal, pero muy buen comentario. La estadística yo creo que es la carrera, por lo menos aquí en Costa Rica, porque a veces preguntan qué estudiar. Bueno, si ustedes son muy buenos en matemáticas y no les cuesta y les gusta la estadística, bueno, la estadística ahorita en Costa Rica es la carrera que tiene mejor inserción y mayor demanda. O sea, básicamente ustedes estudian estadística y tienen trabajo fijo seguro. ¿Sí? Tal vez les parecerá mentira o increíble, ¿verdad? O tal vez no están difundido porque no todo el mundo estudia este tipo de carrera, pero esa es la pura realidad. Hay varias universidades que tienen la ingeniería en estadística como carrera y pues bueno, si lo saben manejar, cualquier empresa, institución del país maneja números, maneja estadísticas, donde pues ahí, como les decía, la inserción laboral va a ser garantizada. ¿Ok?
Pero bueno, ¿qué es la estadística? La estadística va más allá que de los números, no solamente que números, que fórmulas. Todo es con el fin de sentar varias actividades. Primero, la recopilación, ¿verdad?, de los datos. Ahí entran en juego varias cositas que vamos a ver acá al final, que son las encuestas. O sea, hay diferentes maneras de recopilar datos. ¿Por qué? Porque sin datos no podríamos trabajar. Y aquí obviamente pues lo vamos a introducir a nivel industrial, o más propiamente tal vez a nivel de calidad, porque sin datos no podríamos tener la seguridad o certeza de. Pero esos datos posteriormente, dentro de lo que es la estadística, se van a organizar. O sea, esos datos tienen que estar organizados de cierta manera, porque los datos pueden ser analizados también de cierta manera. O sea, va a depender de los datos que yo tenga, la manera en la que los organice, porque posteriormente así los voy a presentar. Aquí me adelanto un poco, pero les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo presentar los datos en un gráfico de barras a presentarlos en un gráfico circular. O sea, ambos son gráficos, ambos son datos, pero los estoy presentando de manera diferente. Uno va por el lado de la agrupación de datos y el otro va por el lado de los porcentajes de cada variable. Y no se preocupen, ya ahorita pues esas cosillas ahí las vamos a ir viendo, por si sienten que estoy hablando en chino. Para luego tener un análisis e interpretación. Todo esto va a servir para la toma de decisiones. A la hora de que un administrador, un gerente, un CEO de cualquier empresa vaya a tomar una decisión, no es porque sea la que más le gusta. Eso que les quede claro. O sea, a la hora de que más bien a veces dicen, pero ¿por qué no hacen tal cosa? Que a veces tal vez pasan las empresas, ¿verdad? A veces dicen, ¿por qué les cuesta tanto tomar una decisión? Precisamente por cosas como estas, porque no tienen suficientes datos que les permita tomar la decisión. Entonces, si como no la tienen, los datos, no van a tomar la decisión de manera aleatoria. ¿Okay? Eso es lo que nos va a permitir hacer la estadística. Lo más normal es que escuchemos hablar de que la estadística se divide en dos grandes campos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, sí y no. Ok, no quiero que se enreden mucho con esto, digamos, eso es lo que normalmente sabemos, pero esto es con respecto a la estadística clásica. Okay, ¿por qué? Porque la estadística se divide en estadística clásica y estadística bayesiana. Y la estadística clásica se divide en estadística paramétrica y no paramétrica. Ya les estoy haciendo un enredo para que me entiendan. O sea, la división de la estadística es más que esto. Digamos que para llegar a lo que vemos nosotros es porque la estadística clásica paramétrica se divide en descriptiva e inferencial. Pero así es como logran verlo, así es como lo presentan en la gran mayoría de veces cuando uno lleva la materia estadística. Pero sepan que hay más. O sea, como les dije, hay estadística bayesiana, no paramétrica, paramétrica. Y pues bueno, nosotros nos vamos a basar en paramétrica, que es realmente utilizando datos como respaldo. Y ahí se puede trabajar con lo que es estadística descriptiva y estadística inferencial. Nosotros vamos a enfocarnos acá en estadística descriptiva las primeras semanas, o sea, esta y la otra. Vamos a ver un poquitito ahí de estadística inferencial, pero para la estadística inferencial sepan que es una estadística que me permite establecer probabilidades. Okay, no es que yo digo voy a... Aquí entra mucho en juego, por ejemplo, la parte cuando uno va a un casino, a juegos de azar. Yo no voy a eso, pero funciona de la misma manera. O sea, por probabilidades. Y las probabilidades se van a dar en porcentajes. Por dicha, porcentajes es un tema que nosotros pues también vamos a abarcar acá. ¿Sí? Pero vamos a basarnos más en estas semanas en lo que es la estadística descriptiva, que va a trabajar en las primeras etapas de todo lo que es la estadística: recolección, análisis de datos, presentar diferentes gráficos, poder determinar y explicar los fenómenos que pasan dependiendo del respaldo que tengamos. Dentro de lo que vamos a analizar, aquí tal vez para algunos va a ser como un repaso, o sea, si no es que ya también, porque muchas de esas cosas también se ven en el colegio, quienes hayan salido del colegio no hace mucho. Vamos a tener tres categorías, o vamos a ver la estadística con tres categorías: la categoría de las medidas de tendencia central, la categoría de dispersión y la categoría de posición.
Tal vez ahí para recordarles un poco a cada uno si es que lo hayan visto, si no, para quienes no, adelantarles. Las medidas de tendencia central son lo que conocemos como promedio, mediana, media, moda. ¿Okay? Las medidas de dispersión es lo que conocemos como desviación estándar o rango de datos. Y las medidas de posición es lo que conocemos como los cuartiles y los percentiles. ¿Okay? Acá vamos a hablar también de lo que es la medición y la variabilidad. Siempre que hagamos una medición, aplicando la estadística, vamos a ver de que esa medición, si la hacemos de manera constante, o sea, hacemos varias mediciones hacia un proceso, que generalmente lo vamos a aplicar a un proceso, va a haber una variabilidad. ¿Una variabilidad de qué? De esas mismas mediciones. O sea, no siempre vamos a tener la misma medida. Y eso pues creo que ya muchos de ustedes lo habrán podido ver en sus lugares de trabajo con lo que hacen. ¿Okay? Tal vez obviamente va a haber una variabilidad muy pequeña, la cual tal vez es imperceptible, pero a final de cuentas siempre va a haber variabilidad. La idea es mantenerla bajo las tolerancias que tiene el producto como especificación. Aquí pueden ver un mapa del proceso en lo que es la parte estadística. Primero se producen los datos se producen a partir de una población. Normalmente nosotros vamos a ver la población como el lote, ¿verdad? Las unidades de producción, el lote de producción con el que estemos analizando. De esa población nosotros vamos a extraer una muestra, no es que vamos a analizar todas las unidades, eso sería análisis al 100% y pues se requiere mucho tiempo. A partir de ahí pues es donde la producción de datos va a pasar a un análisis. Ya ahí es donde entramos en lo que es la organización, la presentación de los datos y de qué manera puedo yo estudiarlos. ¿Okay? Si ya vamos a entrar en temas de inferencia, lo que es probabilidades estadísticas, pues entonces tendríamos que utilizar varias herramientas. Eso pues nosotros vamos a ver solamente una, que les tenga claro. Pero hay varias herramientas que podemos utilizar para hacer inferencia estadística, o sea, para calcular probabilidades de lo que pueda ocurrir. ¿Okay? En el examen vienen algunas preguntillas, aquí ya les estoy adelantando y casi que soplando algunas preguntas. Lo que es la unidad estadística. Bueno, la unidad estadística es a quien se le va a hacer el estudio. Casi siempre va a ser como la respuesta que uno tenga a la hora de preguntar en el proceso. La característica es lo que se le va a investigar a esa unidad. Si yo tengo una población donde estoy analizando piezas electrónicas, bueno, la unidad estadística son las piezas electrónicas, pero si yo le voy a estudiar la resistencia viene a ser la característica que yo le voy a analizar a cada una de esas unidades. Y la observación viene a ser el nivel de resistencia. ¿Okay? En ese ejemplo que les dije, ¿verdad? Porque la observación va a ser el resultado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo piezas electrónicas en la unidad estadística, si les voy a analizar la resistencia es la característica y la resistencia se mide en una unidad que se llama ohmios u omega, le llaman algunos. Entonces quiere decir que el resultado en omegas de esa característica va a ser la observación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el examen vienen unas preguntas como estas. Y aquí pues quiero que ustedes la lean y las tratemos de responder entre todos. O si alguien se ofrece, yo no tengo ningún problema. Vamos a ver el ejemplo. Dice que una oficina gubernamental, que es muy común, desea conocer para cierta zona del país, el salario semanal de los trabajadores en el área industrial. ¿Okay? Entonces vean que ahí prácticamente en ese primer reglón, esa primera oración, ya me están diciendo tanto la unidad estadística como la característica. ¿Okay? Y dice que en la encuesta se indicó que el salario promedio era de 95,000 colones. Okay, vamos a ver. ¿Quién me dice qué es la unidad estadística?
las clases ahora también van a ser como un poco más participativas. Si nadie me responde, yo tranquilo, yo pregunto aquí al azar. ¿A quién se le va a realizar el estudio? Ay, no les Los escuché. trabajadores. Oficina gubernamental, ¿no? Vamos a ver, ahí, bueno, que he dicho que varios, ok, vamos a ver. ¿Quién dijo? Es que sí escuché, pero no vi quién. La unidad gubernamental. ¿Quién dijo la oficina gubernamental? No, la oficina gubernamental es quien está haciendo el estudio. Es a quién se le va a realizar el estudio. ¿A quién se le Los va a realizar el trabajadores estudio? industriales. Los trabajadores. Ok, exacto. Los trabajadores industriales es la unidad estadística, porque es a quien se le va a hacer el estudio estadístico. ¿Okay? A ellos se les va a hacer, entonces ellos son la unidad estadística. ¿Qué es lo que se le va a estudiar a ellos? ¿O cuál es la característica que se va a estudiar de los trabajadores industriales? ¿Okay? El salario. Salario semanal, correcto. Entonces, como les dije, ahí tenemos las dos primeras. No les va a aparecer así en orden, porque va a depender de la redacción. ¿Okay? Pero con los ejemplos que vamos a ir viendo acá, espero que les quede claro. Y por último, ¿qué es la observación? El resultado del salario, porque la observación siempre va a ir sobre la característica. La observación que se le está haciendo sobre el salario es el promedio. Entonces, en promedio, la observación va a decir que es de 95,000 colones. Entonces, vamos a tener algo así, donde donde la unidad estadística son los trabajadores, la característica que se le va a hacer o se va a estudiar a esos trabajadores es el salario semanal. Y la observación, que es el resultado, va a ser que en promedio es de 95,000 colones. ¿Okay? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, me la hacen. Vamos a ver este segundo ejemplo. Léalo primero. Si alguien lo quiere responder, pues nada más me levanta la mano. Si no, pues entonces ahí sí asigno. Ok. Vamos a ver. Okay. La leo yo ahí para que una vez explicándola. Dice que el jefe de la sección de créditos, esto de un banco, ¿verdad? Entonces ahí esta es la persona y el departamento que va a hacer el estudio. O sea, dice que decide hacer una investigación, ¿okay? Para saber el estado de los préstamos en lo que respecta a puntualidad del pago. ¿Okay? Entonces, él va a hacer un estudio, ¿okay?, de los préstamos y vean que en lo que respecta a puntualidad. Y dice que encontró que el 80% está al día. ¿Okay? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo, profe, a ver si estoy bien. ¿Yo quién? Yo. Adelante, Marcela. Ajá. La unidad estadística, bueno, pienso que es la investigación. Sí, la investigación. La característica es, bueno, los préstamos y la observación que se encontró, bueno, el 80%. Le anduvo, digamos que un poco cerca. La investigación es el estudio estadístico, o sea, el jefe de la sección de créditos va a hacer una investigación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en la investigación? Va a determinar cómo están los préstamos. Entonces, los préstamos viene a ser la unidad estadística. A esos préstamos él va a investigar, la característica que le va a investigar a los préstamos es la puntualidad. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado que arroje? Va a arrojar que el resultado es que el 80% está al día. ¿En la qué? En la puntualidad. Recuerden que la observación siempre va sobre la característica y la característica va sobre la unidad estadística. Pero tenemos que ir desarrollándola una por una. ¿Okay? ¿Alguna duda? Y si alguno lo hizo bien, pues genial. Nada más, pues obviamente para la próxima que levante la mano. Vamos a ver. Ejemplo 3. Dice que una fábrica desea conocer el porcentaje qué porcentaje, de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela.
Puede ser un poquillo enredoso, pero vean que ahí uno, determinándolo, hace el análisis. Por lo que realizó una encuesta, bueno, la encuesta es el estudio, ¿verdad? Ese estudio es el que hace la fábrica para conocer qué, el porcentaje, los clientes, el porcentaje de clientes que están satisfechos. ¿Ok? Y determinó que el 98% lo está. ¿Ok? ¿A quién se le está haciendo el estudio estadístico? Tal vez para ayudarles un poco más cómo determinar. O sea, ahí la unidad estadística es, como repito, voy a volverme acá un poco, es a quien se le hace el estudio estadístico. La característica es lo que se le va a investigar a esa unidad estadística, o sea, a quien se le hace el estudio. Y la observación, pues, es el resultado. Entonces, vamos por orden. ¿Cuál es la unidad estadística? Los clientes. Okay, los clientes. Alguien podría ser un poco más específico, ¿verdad? Porque vean que se le está aplicando a las personas de la provincia de Alajuela. Entonces ahí podrían decir perfectamente los clientes de la provincia de Alajuela. ¿Qué es lo que se le va a investigar a esos clientes? La calidad de sus productos. No. La calidad de los productos. No. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Apliquemos un poquitito la lógica. Perdón que me ría. Apliquemos un poquito. ¿Cómo le voy a yo a investigar a mis clientes la calidad de los productos? Por una encuesta, ¿no? No. Profe. Es una pregunta Profe. retórica. Es una Profe. pregunta, no es una pregunta. Lo La satisfacción. Sí, los satisfechos que están ellos con el producto. Exactamente. Vea que todo tiene una lógica y un hilo, o sea, un link, por decirlo así. La unidad estadística va a tener una característica. Yo no puedo decir que mis clientes tienen como característica la calidad de los productos, ¿verdad que no? No. Yo puedo estudiarle a los clientes la satisfacción. Pues sí, obviamente la satisfacción que tienen con la calidad de los productos, pero la satisfacción es la característica que tienen los clientes. ¿Ok? Y por último, bueno, ya ahí estamos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Que la unidad estadística son los clientes, como lo dijo el compañero. Ahora sí, lo que yo le voy a estudiar a esos clientes es la satisfacción. ¿Y cuál va a ser la observación? O el resultado. Que el 98% lo está. Exactamente. Que hay una satisfacción del 98%. ¿Les costó este? Sí. Ok, bueno, vamos a ver. Es que no, digamos, perdón, es que digamos, todo viene en desorden, digámoslo de esta manera. Depende cómo se formule la pregunta, o depende cómo venga el párrafo de arriba desarrollado, la unidad estadística está en una parte, la estadística está en otra. La observación siempre es la misma, pero sí es un poquillo complicado. Sí, tal vez es porque exactamente lo que los dije al principio, no lo van a encontrar así en orden, o sea, eso no va a pasar, y eso no pasa tampoco en la vida real. ¿Por qué? Porque va a depender de quién redacte el informe y quién redacte los objetivos. Normalmente son objetivos lo que se establece primero, pero todo es parte de la vida, ¿verdad? Ahí tómese un toquecito, les voy a dar un minuto, ¿verdad? Para que lean ahí estos 3 ejemplos por si tienen alguna duda, ¿verdad? O algo que ustedes me digan, no, para mí esto es esto, o sea, como quieran. ¿Por qué? Porque en el examen vienen algunas preguntas así. Lo bonito del examen es que yo les pongo una redacción, ¿verdad? Y en esa redacción tienen que escoger, es una pregunta de, bueno, creo que son 2 o 3 preguntas de asocie. Entonces obviamente pues ahí tienen que escoger cuál es la unidad estadística, cuál es la característica y cuál es la observación. Como no se puede repetir, pues sería loco o tonto pensar que van a escoger la misma pregunta para 2 posibles, ¿verdad? O escogen
que una es unidad y la otra es característica, pero no van a poder escoger la misma para las dos, ¿verdad? A no ser de que ya si lo quieran hacer es otra cosa, pero digamos esa parte es si lo tienen claro aquí no van a tener ningún problema en el examen, ¿ok? Pues ahí tomas en el minuto, por favor. Ujú. Ujú. Vamos a ver si muchacho aquí escribiendo, pero obviamente no puedo ver ahorita porque les doy este minuto, pero si no, no hubiera podido ver el mensaje. Vamos a ver. Ahí me disculpan que a veces hable así medio de ahí para adentro, es que me acuerdo del partido que apenas ganó Saprissa, entonces mira. Bueno, si tienen alguna duda, si necesitan alguna aclaración, pues ya saben. De lo contrario, pues seguimos. Déjenme quitar este punto acá, que vieras que no me gusta cómo se ve. Ok, todo lo que ustedes vieron, ¿verdad? Los estudios estadísticos normalmente se van a aplicar a una población. En estadística también se le llama universo, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a ver más como población porque si lo aplicamos a la parte industrial, generalmente lo vamos a hacer con lotes de producción, ¿verdad? Estamos hablando de manufactura, ¿okay? Entonces, viendo la población con la que uno puede trabajar, puede verla de dos maneras: finita o infinita. Lo normal es tener poblaciones finitas, o sea, con las que yo puedo agarrar y contar, las puedo contar. Que vaya a durar un chorro contándolas todo el día, pues, sí, pero las puedo contar. Puedo terminar un número exacto o casi exacto de ese lote. Pero también yo puedo tener poblaciones infinitas, donde tal vez suena feo pensarlo, o no sé cómo lo vayan a ver ustedes, pero son poblaciones o son lotes de producción donde a veces no tenemos claro la cantidad. No quiere decir que sea un número ilimitado o que sea un número que nunca vamos a conocer, sino que la cantidad, ¿verdad?, exacta probablemente nunca la vayamos a tener. Entonces, a la hora de trabajar con esas poblaciones, ya sea finita o infinita, tenemos que utilizar diferentes herramientas, ¿verdad?, para lo que es la toma de muestras. Pero como les dije, normalmente nosotros vamos a trabajar con poblaciones finitas, ¿okay? Simplemente si ustedes el día de mañana siguen estudiando a nivel industrial, a nivel de universidad, la parte industrial, pues sí van a ver hasta 3 materias con estadística. Entonces ahí sí van a ver lo que es la parte de utilizar lo que les decía, estadística no paramétrica, porque no conocemos el número preciso. Pero bueno, cuando tengamos esa población finita y sepamos la cantidad, ¿verdad?, aproximada o exacta de unidades, vamos a extraerle una muestra. Aquí estamos como adelantando un poco, pero es parte de la misma estadística. Las muestras, cuando se extraen de un lote, se hacen de 3 maneras. Se puede hacer de manera aleatoria, o sea, una sí, una no, una para acá, una para allá. O sea, de maneras como llamamos al azar. No tenemos algo establecido sistemáticamente, como si pasa en las muestras por conveniencia, donde sí hay una parte sistemática que podemos aplicar, o sea, cada 2, o de una por medio, o unas del principio, otras del final. O sea, ya hay algo que se establece por conveniencia para utilizar una extracción sistemática de la muestra, ¿ok? Y puede ser también de manera, aunque esta no se utiliza mucho, puede ser de manera intencional.
donde, digámoslo, ya hay algo preestablecido y decir, mire, vamos a escoger tantas muestras y de tal lugar, sin importar cuál sea el lote y sin importar de cuál proveedor venga. ¿Ah? Pero bueno, generalmente se establece mucho lo que es la parte aleatoria, ¿verdad? Con algunos sistemas. ¿Alguien levantó la mano? Señorita, dígame. Profe, en alguna de estas tres se puede utilizar la tabla ANSI. Sí, normalmente se utiliza en aleatoria. Ah, ok. Eso lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, pero sí lo vamos a ver. Principalmente cómo llegar a un resultado, ya sea para aceptar o para rechazar, en el caso de esas tablas. Okay. Lo normal es utilizar las muestras, ¿verdad? Cuando la población es muy grande, ¿verdad? Podría ser como llamamos infinita, pero recuerden que infinita, para nosotros, infinita no quiere decir que sea hasta allá, ¿verdad? Como Buzz Lightyear, infinito y más allá. No, infinita es cuando no conocemos la cantidad exacta, ¿verdad? Entonces, como va a ser muy difícil o muy poco probable que conozcamos esa cantidad, pues entonces ahí lo utilizamos. Igualmente también se utiliza en cantidades finitas, pero obviamente al utilizar el muestreo es porque la muestra reúne varias características, que ya lo vamos a ver. Espérense para ver si está aquí más adelante o si no lo digo de una vez. No, voy a hacerlo de una vez entonces. Las muestras tienen dos características que me permiten utilizarlas, ya sea en poblaciones finitas y poblaciones infinitas. ¿Cuál es? Que las muestras, cualquier muestra que yo tome del lote, tiene la misma probabilidad de ser analizada. Esa es una de las características de la muestra. Y la otra es que las muestras son representativas de la población. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo extraigo una unidad de un lote, lo más probable es que el resto de las unidades estén igual o reúnan características muy parecidas. Esa es una esa es una de las razones del por qué se extrae muestra en vez de analizar todo el lote, ¿verdad? Utilizando la ley de probabilidades, ¿verdad? Eso está como cuando yo voy, por ejemplo, a un partido del Herediano y ahí yo sé que cualquier Herediano que yo agarre, pues es medio chusma, ¿verdad? Por ejemplo, y ahorita me van a pegar bien con los heredianos. Pero si yo agarro un aficionado, por ejemplo, de la liga, voy a encontrarme de que es muy honrado y que es muy educado y nunca dice malas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la población se comporta de una manera muy parecida. Ahí estoy siendo un poco sarcástico, ¿verdad? Por si no lo notaron. Es como yo les decía, cuando yo daba clases en Heredia, yo les decía, es que los de Alajuela tenemos una particularidad. Si a usted se le cae la billetera en mero parque de Alajuela, le devuelven la billetera y con más plata de la que había por aquello que le faltara. Y obviamente se morían de la risa. Pero eso se los decía a los estudiantes de Heredia. Ahora que estoy en Alajuela ya no lo puedo hacer. Pero ahí, ¿qué vamos a hacer? Okay. Cuando se analizan las muestras, a las muestras se les pueden analizar diferentes características. Estas pueden ser por atributos, o sea, atributos es algo que tiene, ¿verdad? Ya sea que es bueno, que es malo, algo que se le observa de manera visual, digámoslo así. Pero también pueden ser que se le analicen las variables, o sea, que sean variables. Esto involucra más que todo lo que son números, ¿verdad? Porque yo ahí puedo analizar si son variables cuantitativas, o sea, que las puedo cuantificar, ya sea de manera continua o discreta, o cualitativas, o sea, cualidades que pueda tener de manera nominal u ordinal. Por ejemplo, las variables cuantitativas continuas son variables que van de manera ordenada. Yo sé que después de tener 10 años voy a tener 11,
Entonces van de manera continua. Si son discretas, cuando hablamos de variables discretas, estamos hablando de que todas tienen la misma distancia entre una y otra. Tal vez aquí me voy a meter en temas de... Esa no era. Vamos a ver si lo busco acá. Aquí está. Tal vez aquí me voy a meter en temas de que algunos lo distraigan. No, los confundan, pero espero que no. Aquí tenemos este ejemplo para determinar variables discretas. O sea, eso es como cuando cuando uno ve algún programa de televisión que dice favor ser discreto, favor mantener la discreción. Eso es lo que se está hablando, es de mantener cierta distancia. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, del 1 al 10. Y cada número que yo tengo tiene la misma distancia uno del otro, ¿verdad? Entre el 1 y el 2 está la misma distancia que hay entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5 y así. ¿Sí? Si yo quisiera establecer otro orden de manera discreta, podría hacerlo así. 2, 4, 6, 8. O sea, la misma distancia que hay entre 2 y 4, hay entre 4 y 6. Y entre 6 y 8. ¿Esto por qué lo explico tal vez un poco más extendido? Porque cuando vayamos a ver la parte de gráficos, a la hora de hacer las escalas en los ejes, esta parte cuando yo les hable de la discreción, yo pues me podría suponer de que ya saben a lo que les estoy hablando. Igual lo voy a explicar, ¿verdad?, en su momento, pero aquí ya les estoy dando como un previo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ya esto no es, esto digamos es un poco más de asunto conocimiento general, ¿verdad?, que de materia. Okay. Si yo les pregunto a ustedes cuánta distancia hay entre 1 y 2, ¿cuánto me dirían que hay? O sea que yo tengo... La misma que 2 y 3. Está bien, sí. Pero ¿cuánto sería? Aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. Eso es infinito porque hay una cantidad de números infinitos en el centro. Exactamente. Es infinito porque no sabemos exactamente cuántos hay, recuerden. Así es como tenemos que verlo en la parte industrial. Porque probablemente si lo vemos desde un punto de vista matemático, lo vemos como este de Toy Story, ¿verdad? Al infinito y más allá. No, pero lo vamos a ver infinito porque no sabemos exactamente la cantidad. Algunos podrán decir 10, 100 o 1000. Bueno, eso es porque estamos hablando tal vez de milímetros, centímetros, etcétera, donde pues se hace una partición para poder ver las diferentes distancias que hay entre uno y otro. Está bien, pero de manera como lo estamos viendo ahorita, es porque lo vamos a ver como está acá, ¿verdad?, de manera infinita. Okay. Perfecto, más bien, gracias. Las escalas nominales, en cuanto a lo que es cualitativo, o sea, cualidades, se refiere principalmente a lo que son nombres. Cuando hablamos de nominales, son nombres, puestos, profesiones, ocupaciones, ¿verdad?, algo que nos determine, ¿verdad?, ese nombre de manera cualitativa. Y también podemos hablar de escalas, ¿verdad?, cuando a una escala se le denomina con algún valor o algún nombre en particular. Esto está como, por ejemplo, cuando, y aplica mucho, por ejemplo, en la parte de encuestas, cuando les dicen en alguna encuesta, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poco y 5 es mucho, ¿qué tanto está de acuerdo? Y obviamente entre 1 y 5, pues está el 2, está el 3 y está el 4. Ahí me disculpan que no lo haga bien, pero es como cuesta escribir con este mouse. ¿Okay? Entonces ahí estamos hablando de escala cualitativa, pero se le está asignando a cada una de esas variables una cualidad, ¿verdad?, donde 1 es muy poco y 5 es muy alto. ¿Okay?
Preguntas con respecto a esa parte de las variables cualitativas y cuantitativas. Uy, aquí. Profe, ¿a dónde podemos escuchar un poquito más de materia acerca de todo esto? Hay varios libros de estadística. Yo esta materia, toda esta información la extraje de un libro de estadística que yo tengo aquí en la casa. Estadística, ay, ¿cómo se llama? Espera para ver si lo veo desde acá. Probabilidad y estadística se llama el libro. Ya le digo de quién es el autor. Es de la editorial tecnológica, es del tecnológico. Okay. ¿Esto por qué? Porque precisamente es para esta última parte que vamos a ver acá. Si estuvimos hablando de las diferentes variables, lo que le puedo estudiar, ¿verdad? Como ustedes vieron ahí en las preguntas de unidad de estadística, característica, bueno, esas características muchas veces pueden ser números, porcentajes, continuas, discretas, o pueden ser lo que son nominales, ¿verdad? Cuando yo le asigno un nombre específico, u ordinales cuando tienen una escala. Precisamente cuando uno hace algún análisis estadístico, ustedes han visto, ¿verdad? Que tal vez le preguntan a uno, más ahora que uno llama a algún lado y le vamos a hacer una encuesta para que nos indique qué tan satisfecho está, etcétera, etcétera. Obviamente, pues uno dice, mira, estoy de acuerdo, 5 estoy muy desacuerdo, depende cómo establezcan la escala. Esto porque a la hora de utilizar datos para lo que son los estudios estadísticos, yo tengo que extraerlos o yo tengo que ir a buscar dónde están. La mayoría de las veces uno llega y ya existe un historial, pero si no, yo tengo que buscar las fuentes de información. Entonces, la fuente de información es, por decirlo así, el primer peldaño para el cual se establecen los estudios estadísticos. En base a ello vamos a tener diferentes fuentes de información. Pueden ser fuentes de información primarias. O sea, primarias es porque salen propiamente de donde yo estoy. Las obtengo de primera mano. Como dicen en estadística, los encuestadores, o sea, la tengo así calientita. ¿Verdad? Pero yo podría también extraerla de otros lugares. O sea, otros lugares que ya no son tan directos. En este caso estamos hablando de fuentes de información secundarias, donde pues ya yo tengo que ir a recopilarla a otros lugares, o alguien más las tiene, o han sido recopiladas por otras organizaciones, ¿no? La recolección de datos debe incluir los siguientes 4 pasos. Si yo voy a recolectar datos, ya sea en mi propia empresa o afuera, porque a veces también a uno le interesa saber cómo está la competencia, pues primero hay que definir los objetivos. Por ejemplo, cuando ustedes vieron la redacción de los 3 ejemplos donde tuvimos que analizar cuál era la unidad estadística, cuál era la característica y cuál era la observación, es porque así se estableció. O sea, así hicieron la redacción de los objetivos para ese estudio. Entonces, como dijo el compañero, es que no está en orden o está desordenado, no. Es porque así se redactó el objetivo para esa investigación. Obviamente, pues definir hacia dónde va a ir dirigido ese estudio, qué población de interés y lo que se le va a estudiar, ¿verdad? Qué variable o característica. Luego definir los esquemas para recolección de datos, que ya los vamos a ver algunos acá a continuación, y si vamos a aplicar lo que es la estadística descriptiva o la estadística inferencial. Por ejemplo, si yo voy a establecer objetivos o voy a redactar objetivos, debo de hacerlo con este esquema, o digámoslo así, esta fórmula. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene que estar establecido con un verbo. Primero, ¿verdad? El verbo me va a decir qué es lo que voy a hacer. Luego voy a establecer hacia dónde se va a hacer el estudio estadístico, o sea, el fenómeno, a qué se le va a aplicar, ¿verdad? Qué se va a lograr, el objeto. Luego tengo que tener una acción que es para qué, o sea, por qué, con qué sentido voy a hacer yo ese análisis estadístico, y también dónde lo voy a hacer, en qué momento, en qué lugar. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos esta redacción donde dice, dice que investigar. Okay, investigar es el verbo. Entonces aquí lo que me está diciendo es que
lo que se pretende hacer es una investigación. ¿Investigar qué? ¿Qué fenómeno? Dice que la razón del exceso de boletas. Bueno, para quienes estuvieron en el colegio, los dolor de cabeza de los estudiantes, que no me lo explico por qué, que son las boletas, y si alguien me pregunta del por qué, se lo respondo. La razón del exceso de boletas por jumper, ¿okay? Ese es el fenómeno, ¿okay? ¿Y qué es lo que se pretende lograr? ¿Okay? Mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para erradicar esa problemática, ¿okay? Y luego, ¿qué acción? Bueno, la acción es determinada en el técnico, en ese colegio, ¿verdad? El técnico profesional Jesús Ocaña Rojas, ¿okay? ¿Y dónde? ¿Cuándo? Dice que durante los próximos 3 meses. Bueno, eso fue el año pasado. Ok, para quienes no saben qué son jumpers, es como una enagua con overall, algo así. Bueno, por lo menos en el colegio donde yo doy clases no tienen ese tipo de vestimenta. Okay. Pero al parecer en este colegio se dio ese fenómeno donde se establecía, se daba un exceso de boletas. No por el uso del jumper, aclaro acá, por aquello que alguien me diga, es que el jumper es algo común, por lo menos sí, en ese colegio es muy común, pero no es tanto el jumper, sino de que el vuelo, o sea, era muy bajito. El vuelo me refiero a lo largo de la nagua, ¿no? Entonces obviamente pues empezaron a... Entonces para erradicar ese problema, bueno, entonces se establece este objetivo, ¿okay? Entonces como primera instancia es aplicar esto para investigar por qué se dan tantas boletas. Pues yo creo que es que, yo no sé, ahí me van a disculpar, pero yo desde que estaba en el colegio sí me llamaba la atención que había compañeras que les gustaban las enagüillas muy cortas, pero bueno, ahí cada quien con su gusto. Ahí esa es la manera de redactar pues un objetivo. Dentro del objetivo, ¿verdad? Para poder redactarlo hay que tener claro algunas situaciones, principalmente definir la población. La población pues va a depender mucho también del género, ¿verdad? Aunque hoy en día con el género ya uno no sabe cuál de todos. La ubicación geográfica, ¿verdad? Como lo vimos acá, este colegio está en Alajuela Centro, pero habrán colegios tal vez donde esta situación no se dé, ¿verdad? La situación geográfica va a depender mucho también de dónde esté situado, ¿verdad? La cultura, la manera de pensar que tienen, ¿verdad? El rango de edades también, como les decía, pues normalmente las chiquillas a veces tienden a eso. Si a mí me lo preguntan, no sé, ni soy mujer, ni nunca le he preguntado a nadie de mis alumnas del por qué. Simplemente pues uno nada más pone la boleta, porque si uno no la pone también a uno lo regañan, no crean. Hay que, si se preguntan por qué los profesores ponen tantas boletas, es porque a uno lo obligan. ¿Okay? La cantidad o porcentaje, ¿verdad?, que se puede ver afectado. También la etnia, como les decía, la etnia también, hablando de ciertos lugares, ¿verdad? No es lo mismo tal vez hablar acá en el área central, así nosotros nos vamos a la parte del Caribe. El nivel socioeconómico también involucra mucho, y el nivel de estudios que pueda tener también esa población con la que yo voy a trabajar. ¿Okay? Y para terminar con el tema de hoy, vamos a hablar de los diferentes métodos de recolección. O sea, diferentes métodos que podemos utilizar, aunque lo más normal dentro de la parte nuestra industrial va a ser la entrevista. Pero bueno, vamos a empezar acá. La observación es donde uno mismo hace el recolectaje de la información. O sea, no le va a preguntar a nadie, simplemente uno pues llega, observa, hace la medición y apunta los resultados. La entrevista es cuando ya uno tiene que realizar las preguntas a otra persona para obtener los datos. ¿Sí? Entonces, digamos, normalmente a veces va a ser por acá, porque nosotros vamos a entrevistar a las diferentes personas involucradas en la parte industrial. Esa entrevista también se puede dar de manera telefónica. En este caso es lo mismo, solamente que debe utilizarse por medios telefónicos, donde ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque mentira que nos vamos a pasar toda la vida ahí conectados al teléfono, porque bueno, por lo menos a mí las llamadas no me gusta que duren mucho. Ya cuando me llaman y empiezan a hablar, bla, 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 yo pues trato como de cortarla. Por lo menos yo soy así, ¿verdad? Hay gente que sí le encanta hablar y hablar y hablar, y pues bueno.
Este método está siendo también muy utilizado, ¿verdad? Lo que es por medio de correo, donde pues se le envía a las diferentes personas donde uno desea conocer el resultado y se responde y pues ya uno obtiene las respuestas. También se está utilizando, aquí también entra en juego lo que es el formulario, los formularios ya sea de 365 o de Google también, porque básicamente es utilizando un correo electrónico. Mediante el registro es cuando se van introduciendo datos historiales por varios tiempos. O sea, no es que se recolecten en poco tiempo, sino que el registro va quedando. O sea, si yo quiero buscar información de hace 2 años, probablemente la voy a encontrar, porque quedó, como dice acá, de manera registrada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya hoy empezamos con esta parte teórica, pero la próxima semana ya vamos a empezar con un poquitito más de, digámoslo, de ambiente de fórmulas. Por lo que para la próxima semana, ojalá pudieran tener una calculadora a mano, o si tienen Excel, pues también. Yo voy a tratar de utilizar ambas, tanto Excel como calculadora. ¿Ok? Perdón. ¿Alguien levantó la mano? Fue que me apareció. No me vacilen. Ahora sí, ¿alguna pregunta de manera general? Si alguien necesita alguna situación de manera, yo siempre les he dicho, bueno, si no, pues no me acuerdo si lo habré dicho en las otras clases, siempre al final, pues si ocupan alguna cuestión adicional, pues yo me quedo un rato más por acá, de lo contrario, pues ahí terminaría la llamada, y si tuvieran algo por el estilo, pues termino la grabación acá, ¿verdad? Para que no se quede tan larga. Pero si tienen si necesitan alguna otra aclaración, ese es el momento. De mi parte todo bien, profe. Okay. Bueno. No, creo que ya habiendo sobrepasado esta primera etapa, ya el resto pues quedan cada uno y cada una de ustedes. Yo pues, para los que me conocen ya saben cómo vamos tratando ahí las clases, y pues como siempre, ¿verdad? Facilitando todo el asunto académico, ya el resto va por parte de ustedes. Así que, pues, qué bueno, por lo menos desde mi punto de vista, pues qué bueno. Y ya pues van a ir viendo que cada módulo ya va a ir tratando temas muy específicos. Eso me recuerda, también por dicha, eso me recuerda que informarles, aunque yo creo que eso se habló en la primera clase, que los módulos no van en requisito, o sea, que para que estén llevando este segundo módulo tengan que haber pasado el primero, no. O sea, pueden llevar los módulos, ¿verdad? Si en algún momento fallaron en alguno o no pudieron ganar alguno, ahí lo repondrán cuando ustedes tengan chance o cuando así lo quieran, pero pueden seguir sin ningún problema con los demás, porque ahí van a ir viendo que cada módulo trata específicamente temas que tienen que ver con lo suyo. Aunque si bien es cierto la parte de logística va a ir como muy en desarrollo, cuando veamos inventarios, transporte y demás, sí tiene mucho que ver, no son requisitos tampoco. Vamos a irles aclaro por aquello. Profe, ¿el examen queda habilitado de una vez? Se supone que ya está habilitado, para ver. Ah, no me he fijado, profe. Eso ya está habilitado, ya. Más bien tengo que cambiarle una hora ahí, mira. Está para... Ah, no, mira, está para que se abra a las 9. Ya cambio la hora, más bien. Que si no, no les va a aparecer. Sí, más bien que dicha que me avisó. Gracias, profe. Ok. Sí, no, con gusto. Entonces voy a parar aquí la clase.